Santa María de Melque, Retiro Espiritual, TCI, la senda templaria del Grial. La senda templaria del Grial. ¿Sabía usted que el Grial corresponde a dos cosas solidarias entre sí? Una doctrina tradicional y un estado espiritual. En Egipto, el corazón era representado por un vaso compartiendo corazón y copa. El misterio del Grial reúne tradiciones muy antiguas y diversas que se cristianizan en torno al Santo Cáliz. La realidad es que la copa es, en definitiva, la búsqueda y la realización interior espiritual. La piedra filosofal es llamada. Si hay alguna ciudad ligada a la búsqueda del Grial, es Toledo. En este retiro conocerás la relación del Grial con el mítico castillo custodio del Grial, Montsalvatge, el enigmático castillo templario de Montalbán. Este encuentro entenderás que la búsqueda del Grial es finalmente hallar tus más altos ideales en tu interior y encuentra tu Grial más sagrado. La sanación trascendental con los castillos de Montalbán, Dos Hermanas y Santa María de Melque. Te invitamos a una sanación trascendental ancestral con experiencia transcomunicativa a realizar en los castillos de Montalbán, Dos Hermanas y Santa María de Melque. Lugares de alta significación espiritual y simbólica con profunda raigame templaria. Adéntrate en un viaje en el tiempo en el que te sumergirás en los ideales de la caballería celeste que tan bien supieron encarnar los caballeros templarios, pudiendo vivenciar la esencia de alguno de sus ceremoniales. Fiel centinela templario, que estás guardando el templo, quiérela mucho, tu madre, defiéndela bien, tu diosa, que nadie ose molestar donde reposa tranquila, en el silencio de Melque y dormida, la imagen negrita, que si necesitas brazos para emergencia, manda recao y comienda, y de esta ayuda obtendrás del Carpio, Montalbán, Ronda y Polobras. Recibirás talleres a cargo de José Ignacio Carmona Sánchez, Óscar Luengo Soria y Vicente Sánchez España, expertos y grandes conocedores sobre la presencia templaria en los montes de Toledo. Disfrutarás de una experiencia inmersiva en dos de los lugares más mágicos y únicos de la península. Santa María de Melque, considerada el Escorial visigodo y un enigma arqueológico de primera magnitud. Este intrigante lugar de poder templario además posee el atractivo de que su leyenda se vincula al paradero del tesoro del rey Salomón. Sí, si esto fuera poco, sus muros cierran el secreto de por qué es uno de los enclaves donde más se ha evidenciado el contacto con los mundos intangibles, sugiriéndose la posibilidad de encontrarnos ante una puerta interdimensional. Te invitamos a cruzar el umbral de estos y otros misterios en un lugar sacro que te adentra al infinito y de la mano del considerado mayor especialista vinculado a los enigmas de Santa María de Melque,
José Ignacio Carmona Sánchez. Cuando tú antes entrabas por esa ventana esa bocina, veías unos rayos de luz que te compartimentaban. ¿Habéis visto la película con esos rayos para que no lo veáis? Pues así pasaba, se compartimentaban todos los luz. Lo que es que gradualmente, solamente la diferencia de los capitanes, se habían hecho declaraciones aquí y no van mal determinadas. Pero aquello, un amigo, un cabalista de Israel, un anciano, estudioso de las ciencias místicas, cuando llegas, vuelve el otro día. Tiene una energía potentísima, él se puso aquí. Y en paralelo de aquí, que antes había un árbol de la vida, había flores de lis, había las lunas, y todas las iglesias de esta época están relacionadas con la Jerusalén celeste. Todas, si no estaban y era donde partían realmente de los rayos principales. Y antes existaba en conexión con los centros de energía, pues para servir, bueno, sacarme a este lugar. Y él dijo, sobre aquí me dibujó el árbol de la vida, siguiendo la luz ornamental. Y me dijo, aquí es un lugar principal. Aquí es donde yo he tenido más grabaciones, en este lugar, curiosamente. Y eso lo han conocido hasta la última generación que pobló Moneda, que luego funda Montanar, que lo hemos visto, que eso sí que es al otro lado de la carretera todavía una población que tiene su... Bueno, pues ellos venían de aquí. Y lo que hablan es de una cueva donde desde antiguo había una mesa iluminada con una cabeza de toro. Desde antiguo, esa leyenda se transmitió y se mantuvo a lo largo de mucho tiempo. Y entonces, claro, cualquier indicio que haya en relación a las órdenes militares, Montes de Toledo y templarios, pues viene como este alemán y se lleva todo, o sea, se lleva todo. Bellotas para los cocinitos. Eso tiene que poner morado. Las bellotas del aire tan sano y seco. Melque, ¿sabía usted que sus paredes doradas sufrieron un incendio pensando que eran el oro del mítico tesoro de los templarios? ¿Sabía usted que unos enigmáticos visitantes alemanes, posiblemente vinculados a la Anner B, estuvieron detrás de la Virgen Negra relicario de Melque? ¿Sabía usted que el Círculo del Escorial del archifamoso arquitecto Herrera se interesó por los enclaves visigodos de la comarca por su alta significación simbólica, espiritual y esotérica? ¿Sabía usted que de la mano de nuestro guía experto en sociedades secretas y simbolismo, el lugar ha sido analizado por rabinos cabalistas sensitivos, masones de alto grado, maestres de órdenes neotemplarias europeas y contemporáneas? Aunque con los ojos en el ojo. Que aguarda y le hemos expuesto las durezas de la orden. Afirma ser siervo y esclavo de ella. Yo le digo, hacerle venir en nombre de Dios. El capellán, sí, que venga en nombre de Dios. Sí, que venga el nombre de Dios. Así que los dos hermanos abandonan la capilla y vuelven con el postulante, quien es llevado ya a la sala del capítulo. Señor, he venido ante Dios, Ante vos ante vos y ante los hermanos, y ante los hermanos. y os ruego, y os requiero por Dios,
y os ruego y os requiero por Dios y por Nuestra Señora y por Nuestra Señora que me acojáis en vuestra compañía y me hagáis partícipe de los favores de la casa, para ser de ahora en adelante su siervo y esclavo. Vale. Gentil hermano, queréis algo bien grande, ya que lo que veis de la orden es solo superficial, con lo que os harán pensar que aquí estaréis muy cómodos. Pero no conocéis los duros preceptos que van por dentro, pues es duro que vos, que sois señor de vos mismo, os convirtáis en siervo del prójimo. Porque a duras penas, alguna vez haréis lo que deseéis, ya que si queréis estar en tierra de Allende, os servirá a la de Aquende de los mares. Si queréis dormir, se os hará velar, y si alguna vez deseáis velar, se os mandará ir a reposar a vuestro lecho. Cuando estéis sentado a la mesa y deseáis comer, se os mandará ir donde se tenga bien, y jamás sabréis a dónde. Tendréis que sufrir las malsonantes palabras repetidas veces. Meditad, hermano, si podéis soportar tantas durezas. Sí, las sufriré si esto complace a Dios. Sí, la sufriré si esto complace a Dios. Gentil hermano, no debéis requerir la compañía de la casa, ni para poseer riquezas, ni para dar gusto a vuestro cuerpo, ni para recolectar honores, sino que solo la debéis requerir para 3 cosas. Una, para abandonar el pecado de este mundo. Otra, para servir a nuestro Señor. Y la tercera, para ser pobre y para hacer penitencia con el fin de salvar vuestra alma. ¿Queréis ser siervo y esclavo de la casa todos los días de vuestra vida a partir de este momento? Sí, si esto complace a Dios. Sí, si esto complace a Dios. ¿Queréis renunciar a vuestra voluntad para hacer lo que os ordene vuestro comendador todos los días de vuestra vida a partir de este momento? Sí, si esto complace a Dios. Siendo así, dignaos a salir y rogad a nuestro Señor que os aconseje. Para el postulante sale de la capilla acompañado por un hermano. Otra vez salve. Y si esto complace a Dios. Prometéis una vez más a Dios y Nuestra Señora que viviréis castamente de cuerpo todos los días de vuestra vida a partir de este momento. Sí, si esto complace a Dios. Prometéis una vez más a Dios y Nuestra Señora que observaréis los buenos usos y costumbres de nuestra casa, tanto los actualmente vigentes como los que añadan el maestro y vuestros superiores todos los días de vuestra vida a partir de este momento. Sí, si esto complace a Dios. Nosotros, en nombre de Dios y Nuestra Señora Santa María, de San Pedro, de nuestro Padre el Papa y de todos los hermanos del Temple, os admitimos a todos los favores de la casa, a aquellos que le fueron hechos desde su comienzo y que les serán hechos hasta el final. A vos, a vuestro padre, a vuestra madre y a todos los de vuestro linaje que deseáis que se acojan a él. Y así os prometemos el pan y el agua, y la humilde ropa de la casa, y muchos pesados trabajos. ¿Me das el manto? El castillo de 2 hermanas. 2 hermanas, a cuyos pies transcurre el arroyo Merlín, uno de los más antiguos de la provincia, pequeña fortaleza del siglo XII y XIII, construido por Alfonso Téllez de Meneses. Un otero rocoso, vigilancia de la cercana villa de Navahermosa, parte de la línea de torreones de vigía y guarnición que circundan la encomienda templaria de Montalbán, un lugar único con vistas espectaculares de los montes de Toledo, con bonitas leyendas y alusiones templarias. Cuentan
que durante las numerosas batallas que existieron entre cristianos y árabes, los cristianos quisieron conquistar el castillo a los musulmanes y al final vencieron, pero no consiguieron entrar en la fortaleza. Una alcazaba, que no era ni mucho menos esto, sino que su extensión se extendía más o menos donde estamos nosotros, para allá. De aquí para acá no existe. Esa alcazaba musulmana se empezó a construir sobre el año 932 y fue andado a construir por el califa Abderramán III, dentro de las tierras de todo el califato de Córdoba, que era todo lo que es él. Bien. Bueno, pues eso es más o menos lo que había aquí. ¿Y por qué aquí? Porque quizá les llame un poco la atención la ubicación tan extraña, ¿verdad? Tiene dos motivos. Uno simplemente es por cuestiones defensivas. El norte conquistado del sur musulmán en el 939 estaba situado en torno al río Duero. ¿Pero qué va a ocurrir? Que con la milagrosa, porque realmente fue un milagro, victoria cristiana de Simancas, poco a poco la avance cristiano se va a hacer más efectivo hacia el sur de la península, hasta que ya en el año 1085, cuando el rey Alfonso VI entra en Toledo y lo conquista para los cristianos, se va a establecer la frontera natural en torno al Tánger. Y va a ser entonces cuando el alcazaba musulmana que había pasa a tener ya control totalmente cristiano. Retiro espiritual transcomunicativo único en el mundo. La arquitectura sagrada está orientada para propiciar estados motivados de conciencia y operar sobre las energías maestras y energías sutiles. Reconexión y enlazamiento con la ancestral sabiduría de la fuente y sus registros álmicos, en cohesión con la dinámica de la conciencia transcomunicativa, experiencia sin precedentes para la expansión de la conciencia. Su ubicación es privilegiada. Tanto los castillos como la ermita propician encuentros con tu ser a grandes escalas. Podrás vivenciar posibles reencuentros con tus ancestros y vidas pasadas, potenciando tu crecimiento espiritual y bienestar físico. Descubrirás la sabiduría ancestral de las antiguas civilizaciones, sabiduría perdida en el tiempo en la cual se vinculan los templos con las partes del cuerpo y se convertían en lugares dedicados a la sanación del cuerpo, la mente y el alma, empleando también la astronomía como parte importante de la construcción de estos lugares sagrados. Llevaría un sargento o llevaría la tropa templaria. Me voy a permitir acercarme un poquito. Principalmente a un caballero templario se le permitía llevar yelmo. Esto sería un yelmo del siglo XIII, yelmo de cubo, o gran yelmo también se podría llamar. Esto sobre todo era un yelmo de caballería, era para usar a caballo y en combate a caballo, que podía usarse también en combate en tierra. Pues tenía el ocularium, que es todo bastante amplio para poder hacerlo. ¿Cuánto pesa? Pues calculando, yo calculo entre cerca de los 2 kilos. No llega a los 2 kilos, pero cerca. Un caballero templario a mí se le permitía este tipo de yelmo, un yelmo con nasal. Eran los dos tipos de casco que se le permitían en la orden. Podía portar una sola espada, que sería de este tipo, de caballería siglo XIII.
la masa turca. Esto es una masa turca del siglo XIII también. Los cristianos la llevaban de este color, el color bronce, que eran de bronce. En el caso del templo la hubieran oscurecido porque no podían portar nada que fuera dorado. La infantería de aquella época en general. Y bueno, tampoco, si tenéis alguna pregunta, pero no me quiero extender mucho tampoco. Y bueno, pues, esto ha sido todo. ¿Por qué no podéis llevar? Venga. Las experiencias transcomunicativas. Aplicaremos estas enseñanzas en todas nuestras canalizaciones en cohesión con la transcomunicación TCI, la dinámica de la conciencia manifestada a través de psicofonías, conectando con el campo de la información unificado y la memoria y la información energética almacenada en estos lugares. Aprenderás sobre transcomunicación espiritual trascendente y psicofonías. José Ignacio Carmona recupera la cosmovisión antigua sobre el sonido, operando transcomunicativamente con las inteligencias creativas y las energías maestras cuando permanecen bien canalizadas. Los grandes mantras védicos, el Kotokama del Aikido, no son inventados, fueron escuchados en el interior y en el exterior de sí mismos por grandes rishis, los ascetas, videntes de la más remota antigüedad en estados de profunda contemplación. Los mantras son seres vivientes, forman parte de la estructura del ser humano y del universo, pero tienen un efecto adverso si se realizan desde un corazón oscuro. La transcomunicación opera en los tres niveles del ser: físico, mental y espiritual, tal como se practicaba en las escuelas arcanas. La TCI es la transcripción sincrónica a un soporte grabador de sonidos, palabras o frases provenientes de energías sutiles presentes en el ser humano y en el universo, que operan obedeciendo a leyes mecánicas desconocidas. En este retiro abordamos también la relación entre la constitución del hombre y el cosmos, así como la terapia por el sonido y su funcionamiento en el ser humano. Contamos con profesionales expertos para realizar la transcomunicación espiritual trascendente de manera segura y efectiva. Montalbán, desmontada pétrea figura, tus piedras están escritas, solidaria, muda, huyes del sonido, eres sonido mismo y espectro de la armonía. Qué noble paz en este alejamiento, donde el alma se desnuda, resplandecer de excelsitud, que nos abrazas el pensamiento infinito. José Ignacio Carmona Sánchez es un escritor especializado en la simbología, transcomunicación y estudio de la conciencia,
formado en sanación por arquetipos y maestro iniciado en diferentes corrientes iniciáticas. Ana Redonda es canalizadora de lenguas sánscritas y ancestrales, sanadoras y símbolos, mudras, mantras, geometría sagrada y terapia integral cuántica. Óscar Luengo Soria, único guía autorizado del castillo. Vicente Sánchez España, especialista en el temple. Expertos en encomiendas templarias impartirán un masterclass sobre la presencia templaria y la verdadera historia del temple en los montes de Toledo. Nos instruirán en los pormenores del ceremonial de investidura templaria. La sanación a través del sonido, la simbología, la geometría sagrada, las energías maestras y el poder taumatúrgico de la palabra impregnarán el espíritu en este retiro único al que invitamos a participar solo un exclusivo grupo reducido. 22 personas. Bienvenidos a los retiros de Ulises. El pasado mes de enero tuvimos nuestro cuarto encuentro. Fue algo muy especial, fue muy ameno, fue divertido también y bueno, creo que cubrimos las expectativas del grupo que vino desde diferentes puntos de España. Visitamos lugares tan maravillosos y llenos de historia como el Castillo de Montalbán, Santa María de Melque, el Castillo de Montalbán. Estuvimos en esos lugares tan maravillosos, llenos de historia, cargados de leyendas y también de misterio. Después también estuvimos en conexión con las energías maestras que propiciaron unas canalizaciones de muy alta, elevada energía y bueno, estuvimos también asistiendo a talleres de la mano de José Ignacio Carmona Sánchez, experto en esoterismo y simbología, entre otras cosas. Estuvimos también en el Castillo de Montalbán, en la cual asistimos al acto de investidura. Es una representación de cómo se hacía una investidura templaria y el próximo retiro que tendremos en el mes de abril vamos a la búsqueda del Grial. También va a participar Vicente Sánchez España, es también experto en el temple, así que por favor no os podéis perder este próximo retiro que tendremos en el mes de abril. Os esperamos. Un beso. Os invitamos a nuestros retiros de Ulises. Los hemos titulado así porque para mí la figura de Ulises es el buscador que termina encontrándose a sí mismo, es decir, cuando uno se desprende de lo que no necesita, ese lugar es ocupado verdaderamente por la esencia del ser. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestros encuentros. Que interactúe la gente, crear espacios para agrupar a gente buena, buscadora, que se pregunta, que tiene inquietudes comunes, ya bien sean los templarios, ya bien sean inquietudes espirituales, y lo proponemos de un modo muy sencillo, no son terapias extravagantes, sino que son pues reunirnos alrededor de un cocido, de unas tertulias,
de unas salidas al campo, de visitar lugares templarios únicos y recrear, por ejemplo, ceremonias templarias. Y bueno, cuando se crea ese egregor, cuando se crea esa energía, necesariamente todo lo demás fluye. Todos los grupos salen muy contentos y la verdad terminan por decir que quieren volver. Para mí y para Ana eso es un éxito como facilitadores y bueno, pues os emplazamos al retiro de abril, donde tenemos sorpresas y donde nos vamos a centrar sobre todo en la búsqueda del grial, muy relacionado con los enclaves que vamos a visitar.